La idea de este video es hacer una introducción cortita a los temas más importantes de esta guía, ¿sí? Bueno, a partir de esta parte, ¿sí? En la serie 6, bueno, y también en la serie 7, vamos a ver fases condensadas, ¿sí? Que fases condensadas básicamente son el estado de agregación de la materia líquido y sólido, ¿sí? Donde decimos que estos estados de agregación son condensados, nada más y nada menos que porque las moléculas están muy juntas, ¿sí? Y justamente eso que hace que las moléculas estén muy juntas en estos estados de agregación, ¿sí? Si yo pudiera ver una foto microscópica del estado líquido, vería a las moléculas muy juntas, suponiendo que estos círculos son las moléculas, ¿sí? Con cierta movilidad entre ellos, pero siempre muy próximas. Y en el estado sólido, de la misma manera, están muy juntas, pero están en posiciones fijas y ordenadas, donde pueden ligeramente vibrar, ¿sí? Pueden moverse así, chingui, 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 un poquito, pero no pueden moverse unas respecto a otras. Lo que hace que estos estados presenten esta propiedad son las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Donde acá es muy importante diferenciar esto de los enlaces químicos, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares son, por ejemplo, las fuerzas que hacen que moléculas de agua, ¿sí? Interaccionen, ¿sí? Y se mantengan entonces unidas. Esas son las fuerzas intermoleculares, que fíjense que las puedo representar como unos puntitos, pero eso es esquemático nada más, ¿sí? No es que se represente así. Mientras que los enlaces químicos, ¿sí? En una molécula son, recuerden, los palitos que escribíamos, que significaba que había un par de electrones que estaba siendo compartido por dos átomos. Entonces, eso es muy importante para empezar esta guía. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, vemos qué pasa entre moléculas, que las vamos a pensar ahora. Nos olvidamos de los enlaces pensando en que queremos ver las interacciones entre moléculas, ¿sí? Y bueno, tenemos que saber diferenciar eso. Bien, ¿qué tipos de fuerzas intermoleculares puede haber? Bueno, para empezar, podemos dividir a las moléculas en dos grupos. Podemos dividir a las moléculas en polares y en apolares, que eso lo estuvimos viendo muy bien en la guía anterior a gases, ¿sí? Como una guía. En las moléculas polares, como por ejemplo una molécula de agua, ¿por qué decimos que una molécula de agua es polar? Porque ya vimos que si nosotros mirábamos la geometría molecular y veíamos qué pasaba con los momentos dipolares de enlace, esta molécula tenía un momento dipolar distinto de cero, ¿sí? Por lo cual decimos que hay una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y densidades de carga positivas sobre los hidrógenos. Entonces, mirando muy de lejos la molécula de agua, ¿sí? La podemos pensar como una zona donde hay unos polos positivos y una zona donde hay, a ver, mucho más simple. La vamos a pensar así, ¿sí? Como una esfera donde tenemos un polo positivo y un polo negativo. ¿Estamos? Por cómo se distribuyen los electrones. Esto genera entonces un dipolo. Y como cargas opuestas se atraen, si hay otra molécula de agua cerca, ¿sí? Se va a ordenar de modo que se oriente la parte positiva con la parte negativa. ¿Estamos? Y esa interacción que tiene que ver con una atracción coulombica, ¿sí? De cargas nada más, pero cargas que se han reordenado, ¿sí? O sea, o que permanentemente están así en este dipolo, da lugar a la interacción dipolo-dipolo. ¿Estamos? Y eso es todo. Eso es cuando las moléculas tienen dipolos permanentes, es decir, cuando son polares.
Cuando las moléculas son apolares, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, una molécula de hidrógeno, ¿sí? Donde su momento dipolar molecular es 0, no hay fuerzas de interacción dipolo-dipolo. Sin embargo, es conocido que los electrones, nosotros decimos que están ubicados entre los dos átomos en promedio, ¿sí? Pero puede ocurrir que decimos en promedio porque en realidad los electrones están en constante movimiento y puede haber un momento donde si nosotros dibujáramos la nube electrónica, los dos electrones se juntaron más de un lado del átomo, perdón, de un lado de la molécula que del otro, ¿sí? En promedio nosotros vemos que están perfectamente distribuidos acá, pero instante a instante los electrones están moviéndose alrededor de los dos núcleos y puede haber un instante donde se acumulen acá generando lo que se llama un dipolo instantáneo. Bueno, ¿estamos? Es decir, va a haber una densidad de carga negativa acá y una densidad de carga positiva acá. Entonces, esta molécula de hidrógeno, que normalmente yo la veo como neutra y es neutra, instantáneamente durante una fracción de tiempo muy corta puede generar, ¿sí?, un dipolo. Y si hay otra molécula cerca, por ejemplo acá dibujo otra, y en este instante se genera este dipolo en esta molécula 1, va a hacer que acá, si acá hay una carga positiva, estos electrones se vean ligeramente traídos para acá, generando lo que se llama un dipolo inducido. ¿Sí? Estas son las fuerzas de dispersión de London. Todo esto que yo expliqué hasta acá son las fuerzas de dispersión de London. Y básicamente están en todas las moléculas, ¿sí? Están en las moléculas polares también, ¿sí? Las moléculas polares también tienen fuerzas de dispersión de London. Porque si hay electrones, más allá de que hay un dipolo permanente, ¿sí?, también los electrones van a estar caóticamente, por así decirlo, moviéndose, ¿sí? Y por más que estén desplazados hacia un lado, también van a generar, además del dipolo permanente, dipolos instantáneos. Entonces, las fuerzas de dispersión de London están en todas las especies, mientras que en una molécula apolar, las fuerzas intermoleculares están dadas solamente por las fuerzas